esa poética del grupo Fluxus, ¿no? Cuando decía aquello que arte es todo aquello que hace que la vida sea más importante que el arte, ¿no? Arte es todo aquello que hace que la vida sea más importante que el arte. Y esto se ve aquí, porque aquí en todo el arte como digamos, como código vehicular, pero luego todo está relacionado, el multiculturalismo, los debates del lenguaje, etcétera, etcétera. Todo articula el embrión artístico. Luego otra cosa que me fascinó siempre de Lluís, y se ve en sus ensayos y se ve en su persona, es, dije antes, el humor y el entusiasmo, y ahora digo el humor. Porque el humor es un humor inteligente, es un humor... él, voy a dar una pequeña cita, ¿no? Dice en un momento dado, hablando de Ortega, dice: al raciovitalismo de Ortega no le interesa nada una filosofía existencialista, a la manera de Sartre o Heidegger, una filosofía de la muerte y de la angustia, cuanto una filosofía lúdica y optimista. Lo dices al final, habla de Ortega y creo que sí te puede aplicar aquí. ¿No? Dice la cita textual, página 126. La muerte propiamente dicha no debería ser un acontecimiento de la vida, según Ortega. Las doctrinas epicúreas antiguas llevarían razón. Y no podría ni debería, por tanto, dirigir nuestro modelo de vida hacia esas regiones de cesación del dolor de la pérdida y de la angustia de la nada. ¿No? Es decir, es un libro que es una filosofía de la vida y una filosofía entusiasta de la vida y una filosofía de la vida del yo ejecutivo de Ortega. Para no seguir el yo ejecutivo de Ortega con esto que he dicho antes de la prospectiva, de un mundo que hay aquí que tiende a hacerse real. Bien. Yo creo que hay dos temas nucleares en todo el libro. Dos temas nucleares. Uno, la violencia metafísica, sale en casi todos los capítulos. Digamos, diversos tipos de violencia, pero cómo es un mal moderno de la modernidad, explícitamente la violencia metafísica. Y dos, lo que he dicho antes, un arte de la vida. Un arte de la vida. Bien. ¿Quieres comentar algo a este pórtico o ya entramos directamente? Estas breves coordenadas espacio-tiempo. Bueno, yo quisiera decir unas palabras en asturiano al principio. Sí. Sobre estas cosas, ¿no? Dando acogida a todos vosotros y agradeciendo el bar que hemos llegado a este espacio, ¿no? Obviamente, ¿no? Porque hay gente de todos los grupos que veo, pero fundamentalmente de personas que pertenecen a determinadas asociaciones militantes, culturales de esta ciudad, y después también alumnos míos, amigos míos del campus, ¿no? ¿No? Y eso. O sea que agradecidos a todos y ellos amigos también de otras luchas y batallas. Dicho esto, voy a engarzar con las palabras de Diego, porque cuando decía que hay muchos chistes, yo estaba como, es decir, estrujándome el cerebro para acordarme de algún chiste del libro y no me acuerdo de ningún otro chiste. Hombre, no chistes, sino sí. que no haces, por ejemplo, que hay siempre una cordialidad, un humor. Por ejemplo, cuando estás contando la modernidad y tal, cómo introduces, por ejemplo, tu encuentro, que estabas en los dominicos, en la Virgen del Camino y tal, sí. Y te encuentras de repente con Tapies, con los cuadros de Tapies, y claro. Cómo lo ves ya un síntoma de la modernidad específica. Exactamente, por supuesto. Cómo el libro va bajando y subiendo a lo mundano, a lo teórico, sí. Y no se mantiene en una pompa, digamos, exclusivamente lexicográfica, ¿no? De acuerdo. Sí, es verdad que sí que hay unos cuantos anécdotas en ese sentido y se podrían añadir más que pertenecerían también a mi vida filosófica, ¿no? Porque a la que se refiere Diego la primera es que yo tenía 11 años o 10 o 11 años y el padre Arenas, ya fallecido, ¿no? Un gran profesor de Historia del Arte, que era discípulo de un profesor alemán muy importante, etcétera, nos bajó a la Caja de Ahorros de León, que ya no existirá, veo ahí a mis discípulos leoneses, están por ahí, a ver dónde, y entonces nos enseñó una exposición de un tal Antoni Tapies. Esto era en 1960, ¿viste? Y yo quedé estelado, perdonarme la palabra asturiana, porque de repente, es decir, la impresión del arte abstracto directamente, ¿no? En 1960,
para mi niño aún, ¿no? Pero yo estaba preparado para eso, obviamente, ¿no? Por todo mi ambiente familiar favorecía eso, ¿no? Pero realmente quedé impresionado en el sentido que dice Diego, en el sentido que hay una tesis detrás de eso, de esta pequeña anécdota, que dice que una sociedad, si es capaz de asumir el arte duro del siglo pasado que llamamos vanguardia, si es capaz de hacer eso, entonces está en el correcto camino democrático. Naturalmente esto es una tesis discutible a tope. Lo que quiero decir que es, allí donde haya una exigencia estética de primer orden, como en China ahora, allí donde la haya, entonces eso es siempre un síntoma no solo de modernidad, sino también de recto camino hacia el gobierno justo. Naturalmente de esto estamos lejanos en muchas partes del mundo todavía, y no estoy diciendo ni mucho menos que se deba seguir la línea de la vanguardia dura, al contrario, yo he sido uno de los críticos de la vanguardia dura, y mi teoría de la vanguardia por ahí consiste precisamente en decir cuáles son sus conflictos internos, cuáles son las anomias de la vanguardia que la autodestruyen necesariamente. Porque no nos olvidemos, te lo digo a ti también, Diego, que en aquellas circunstancias del año, por ejemplo, 60-65, nosotros creíamos, y digo nosotros, vago nosotros, el nosotros 68ista, creíamos que la vanguardia, tal como la conocemos ahora históricamente, iba a triunfar en todo el mundo, pero vamos, con la gorra, simplemente el arte anterior quedaría sumido en una especie de sombra, que era lo de antes, por así decir, y como bien sabéis, los artistas de aquí lo sabéis muy bien, hay algunos artistas que son abstractos puros, por ejemplo geometristas y tal, que sencillamente consideran que toda pintura figurativa no es pintura, ¿sí o no? Todavía hoy hay que podemos encontrar esa opinión. Desde luego, ni es la mía ahora, ni es la de nadie, digamos, que haya recorrido ese camino que yo digo, desde la vanguardia hasta lo que se llama en el libro, que tú lo citaste, pero que quizá podemos retomar ahí, el arte intermedio. Bueno, ahí quiero empezar. El arte intermedio. ¿Vamos al arte intermedio? Venga. Bueno, vamos a ver. El libro empieza, yo creo que lo más interesante del libro es explicar la teoría artística del libro, cómo encaja el primer ensayo con el tercero y cómo se va difuminando a lo largo de todo el texto. Vamos a ver. El texto empieza hablando del año 65 de Umberto Eco, de la distinción clásica entre apocalípticos e integrados. Apocalípticos e integrados. Apocalípticos, quienes rechazaban la sociedad de masas, todo eso no tiene nada que ver conmigo, el cine, la tele, tal y cual, e integrados, los que la apoyan. Y cómo tú sacas de ahí una distinción también política de apocalípticos e integrados. Apocalípticos un poco sería quienes se resisten a cambiar su actitud política, dices explícitamente, e integrados quienes están más permeables a cambiar el voto. Bien, empiezan en apocalípticos e integrados. Este concepto que quiere introducir él es el concepto de arte intermedio, de un arte mestizo. Eso es lo que busca él. Un arte mestizo. Un arte mestizo. Luego, a partir de esta distinción de apocalípticos e integrados, introduces lo de McLuhan, del medio es el mensaje, y un poco haces ese guiño de que el arte es el mensaje. Y un poco la moraleja de todo eso es que el arte está hoy en los medios de comunicación, que es donde tiene que estar, ¿no? También, por supuesto, en la materia artística, pero que prima en los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué habla él aquí? Habla de algo muy teórico, pero al mismo tiempo muy práctico. De una renovación social, de una reforma de la sensibilidad por medio de esos medios, para captar un arte específico. Cita, página 13. Estoy convencido de que la introducción de la sensibilidad del y para el arte moderno supuso para España una vía sustancial hacia las actitudes personales y colectivas que permitieron el clima difuso que propició al fin la aceptación y triunfo de la democracia. Lo que hemos dicho antes. Bien, entonces, luego nos traslada al internado, la Virgen del Camino cuenta esa anécdota y cuenta cómo la modernidad era Tapies junto, dices textualmente, símbolo de la modernidad, junto a la moda en el vestir y las películas norteamericanas. Exacto, ni más ni menos, en 1960 era eso. Bien, él
en esos años reflexiona mucho sobre el elitismo decadentista, sobre el populismo doctrinario, y sabe, aquí hay un axioma importante, estos dos, el populismo doctrinario y el elitismo decadentista, le han hecho reflexionar lo suficiente para no decir que la restauración del arte no va a llevar a una justicia en el mundo. No va a llevar a una justicia en el mundo. Bien, cita de la página 14. Una alianza persistente del arte experimental con el arte mediático, bajo el impulso común de una exigencia de calidad y libertad, viene a ser un disolvente muy efectivo de la actitud fundamentalista y del orden autoritario. Claro, esto es una tesis complicada y por lo tanto es discutible, ¿no? En eso estamos. De hecho, algún otro periodista notable de esta ciudad lo ponía en duda, ¿no? Efectivamente. Es decir, que el arte por sí mismo lleve a la justicia no es cierto en términos absolutos, ¿de acuerdo? ¿No? Pero lo que sí yo quería señalar es que, es decir, que por una parte, si nos metemos en lo del arte intermedio, para lo cual viene bien todo el discurso que has dicho, ¿no? Pero aquí llamamos arte intermedio, entonces es complicado, porque cuando yo hablo de arte intermedio no me refiero solamente, ayer lo hablábamos tú y yo, es decir, no me refiero solamente al hecho de que ahora tiene que haber una síntesis, por ejemplo, entre lo abstracto, lo figurativo y lo étnico. Porque si tú vas ahora a Nigeria, allí hay gente que hace arte occidental, por así decir, pero hay otra gente que hace arte étnico. Pero los medios de comunicación son, en ese sentido, el sitio donde la coctelera, el sitio donde se une, diríamos, la experimentación artística por un lado, con las aportaciones locales por otro. Y tenemos, cuando hablo de locales, estamos hablando de ingentes masas e ingentes territorios. Estamos hablando de toda la India, estamos hablando de toda China, estamos hablando también del Japón, que por supuesto el Japón es al contrario de los dos sitios que dije antes, el Japón somos nosotros mismos al revés. Ahora que lo digo, quizá pueda meter una anécdota japonesa en este sentido para ver por dónde voy en cuanto a quiénes son los aliados, por así decir, en la estetización del mundo, ¿no? Congreso de Estética en Tokio. ¡Tan! Allí la primera sesión sale allí Kenichi Sasaki, un profesor de allí que organizaba las cosas, y entonces da así a una cortinilla, ¡pling!, y aparece el mapa del mundo. Pero ¿sabéis lo que aparece en el mapa del mundo? Que el Japón está en el medio del mapa del mundo. Vosotros sabéis que el verdadero mapa del mundo, en el medio, estamos nosotros, España, ¿no? Y por eso yo me escandalicé de eso en un primer segundo. Y digo, coño, el Kenichi Sasaki nos pone en mitad al Japón. Pero evidentemente eso es lo que quería decir Kenichi, ¿no? Que allí estábamos en el Japón y que por lo tanto el Japón era el centro del mundo, a la derecha del mapa quedaba Norteamérica después del Océano Pacífico y a la izquierda todo Asia, y ahí al final las pequeñas tierras que son recortadas así en pequeño de la vieja Europa, ¿no? Bueno, entonces, ¿a qué voy? A lo que voy es a que en este proceso en el que ahora el mundo va a vivir de eclecticismo, si se quiere, de mestizaje, todos son palabras inexactas, hay que inventar otra mejor, otros hablan de lo local, ¿no? Juan Cueto, que lo había inventado nuestro amigo Juan Cueto, que ahora manda un saludo. Bueno, el libro, yo lo primero que tengo que decir es que es proteína pura, no tiene ni un gramo de grasa, es un libro muy sintético, muy al grano, es un libro donde no hay todo esto que hay en algunos textos de una bibliografía que no acaba nunca, donde no hay notas a pie de página, donde va directamente al grano, ¿no? Directamente al grano. El libro está estructurado en 3 partes. Una primera que él llama estancias, que vamos a entrar ahí ahora, donde trata el tema del arte, el tema del multiculturalismo. Yo creo que el libro, el gran subtítulo del libro sería una invitación a la modernidad. Aquí, en poco más de 100 páginas, está condensado todos los problemas de la modernidad, todos los conflictos de la modernidad, y siempre con una línea muy clara que es la suya,
que es la suya, y que poco a poco hay reiteraciones, pero no son reiteraciones, sino que es un poco el corpus de su doctrina.